Abre tu mente y escucha a tu corazón. El impactante libro El Poder versus Fuerza, el cual ha sido traducido a 25 idiomas y que ha vendido más de 1 millón de copias, es el libro bestseller creado por el Dr. David R. Hawkins, donde se presenta el mapa de conciencia, el cual es propuesto por el autor como una herramienta que nos puede ayudar a comprender y mejorar nuestro bienestar emocional. En este mapa se jerarquizan las emociones humanas, considerando una escala de vibración energética que va desde las energías de baja vibración hasta las energías de alta vibración. Si estás en búsqueda de mejorar tu proceso de toma de decisiones y las acciones que llevas a cabo en tu día a día, es importante que aprendas a comprender y gestionar tus emociones. Ahora bien, en primer lugar, queremos darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué propuso y comprobó el autor en el libro El Poder versus Fuerza? El autor propuso el mapa o tabla de conciencia, estableciendo con ello un marco científico de los niveles de la evolución espiritual, niveles ya conocidos en las escrituras sagradas y por los santos, sabios y místicos. David usó la kinesiología como herramienta para calibrar el nivel de conexión entre dos universos, el físico, el de la mente y el espíritu. Su trabajo consistió específicamente en realizar pruebas a lo largo de 20 años a diferentes personas, observando que ante estímulos negativos las personas se debilitaban. Sin embargo, las personas que habían evolucionado espiritualmente no se debilitaban, lo que lo hizo demostrar que lo que cambia el estado emocional de la persona es lo que su mente cree. Además, él pudo observar que el mundo y la historia cambiaba cada vez que se reemplaza el amor por el desamor o miedo. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo esta propuesta de autor la podemos aplicar a nuestra vida? David nos comparte. ¿Cómo utilizar la presencia para sanar? Y es sencillo, la presencia, la cual se puede definir como Dios, nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de amar y ser compasivo. Entonces, cuando somos capaces de entregar amor a las personas que sufren, es cuando se logra hacer brillar su yo interior, conectándonos con su esencia, que es amor, es decir, que ellos logren reconocer quiénes realmente son. Esta conexión la podemos comprobar a través de los ojos de las personas. La sanación contempla terminar con la agonía interna y dolor de las personas. Y en muchos casos, las personas pueden experimentar una sanación en su cuerpo físico. ¿Esto por qué sucede? David explica que la presencia nos dota de una paz interna que es capaz de envolvernos a todos, y que esta paz trasciende el tiempo y nuestra identidad, por lo que se debe dejar de culpar a Dios por nuestros dolores y sufrimientos, ya que estos surgen de nuestro ego. Y la última pregunta que nos planteamos responder es, ¿qué podemos solucionar con esta tabla de la conciencia? La tabla o mapa de conciencia trata de darnos una referencia para establecer el avance en el desarrollo espiritual o de transformación de los seres humanos. El mapa establece unos rangos expresados en números que resultan de operaciones logarítmicas, los cuales representan el nivel de energía que tenemos en nuestro cuerpo, utilizando para esto la kinesiología. Si miramos la tabla o mapa de conciencia, observamos que ésta considera visión de Dios y visión de la vida. Esto se refiere a lo que nosotros creemos de Dios, lo que Dios significa para nosotros. Si creemos que Dios es nuestro Padre y que como Padre nos ama, nos cuida, protege y respeta, es decir, reconocemos nuestro poder como Hijo de Dios, entonces fluiremos en la vida. Pero, si por el contrario, creemos en un Dios que es castigador, que está a la espera de que nosotros pequemos para castigarnos y recordarnos que somos pecadores, entonces tendremos miedo de nuestro Padre o simplemente nos sentimos huérfanos o desheredados, por lo que nos posicionamos en la fuerza y entendemos que tendremos que esforzarnos para conseguir lo que requerimos y deseamos en esta vida. Precisamente es aquí donde se nos entrega o hacemos uso de nuestro libre albedrío. Nivel y logaritmos. Aquí se identifican los 17 niveles de energía que podemos manifestar en nuestro cuerpo y los valores logarítmicos que arrojaron los estudios realizados por el Dr. David. Emoción y proceso. Estos están asociados con lo que sentimos en cada una de las etapas de nuestro proceso de transformación. En resumen, nosotros consideramos que este mapa de conciencia puede ser comprendido por cada uno de nosotros, partiendo de dos criterios. El primero es filosófico y el segundo es científico.
Desde el punto de vista filosófico, se debe considerar, identificar tu creencia. Es un trabajo muy personal y exige que seamos honestos y sinceros con nosotros mismos para identificar exactamente lo que creemos de Dios. Una vez que definimos cuál es nuestra visión o creencia de Dios, entonces podremos comprender y reconocer en qué etapa de nuestro proceso de transformación y evolución nos encontramos. Desde el punto de vista científico, se debe considerar, realiza la prueba de kinesiología. Se recomienda usar el método desarrollado por el Dr. John Dament en su libro, Kinesiología de la Conducta. Los resultados de esta prueba te darán un número, el cual te permitirá ubicar tu nivel de conciencia en la tabla y con ello calibrar tu energía o nivel de conciencia. Si identificas que tienes un nivel bajo de vibración emocional, trabaja en elevar tu vibración emocional practicando regularmente la meditación, porque te ayudará a reducir el estrés y aumentar tu estado de paz y bienestar. Haz una actividad física que disfrutes, porque cuando haces ejercicios, tu cuerpo libera endorfinas, lo que te hace sentir bien y bajar tus niveles de estrés. Practica la gratitud. Significa enfocarse en las cosas buenas de tu vida y agradecer, lo que te ayuda a enfocarte en lo positivo. Haz actividades que te gusten. Cuando encuentres cosas que te hagan sentir bien contigo mismo, te sentirás feliz y satisfecho. Conectarte con la naturaleza. Pasa tiempo en contacto con la naturaleza, esto te ayuda a bajar los niveles de estrés. Aprende algo nuevo. Te ayudará a sentirte más seguro y satisfecho. Practica el autocuidado. Cuida de ti físicamente y emocionalmente. Puede ser que tomes un tiempo para relajarte, tomar un baño relajante, leer un libro, escuchar música o ver un documental, hacer algo que te haga sentir bien. Además de las actividades y prácticas anteriormente descritas en el libro del poder contra la fuerza, el autor indica que se comprobó que cuando comprendemos la totalidad de la información presentada en este libro, seremos capaces de subir nuestro nivel de conciencia. Para concluir, y citando al Dr. David R. Hawkins, ser más consciente es el mayor don que alguien puede recibir en el mundo. Decide ser, elige en qué te quieres convertir. Abre tu mente y escucha tu corazón.